Leyendas urbanas de Puebla. El caballo de Tehuacán. La zona del centro de salud tiene una historia particular. Antes solo existía un espacio verde, con una estructura que se llamó el Caballito de Zaragoza, sostenido por varias columnas. En este lugar, hace 50 años, doña Asunción Ramírez fue de las primeras vendedoras de chalupas de la zona y seguida de su hija, doña Rosa María Bolaños, quien a su vez también llevaba a su hija, relatora de esta historia. Cuenta la nieta que todos los días, cuando terminaban las ventas cerca de la medianoche, la niña se ponía a jugar en el kiosco. Ella contaba que escuchaba un gran silencio, mientras su madre y su abuela recogían el puesto. Ya una vez hecho esto, se iban caminando hacia su casa, en la sexta norte entre la segunda y la cuarta poniente, llevando todo lo que utilizaban para la venta de chalupas, tal como el anafre, el comal y la materia prima. La historia que nos relata cuenta que estas tres personas, al llegar a la segunda calle poniente, actualmente conocida como Pereira Mejía, entre susurros rezaban, puesto que de la nada, en plena oscuridad, una fogata se encendía en el claro de las columnas que sostenían al caballito. Cuando iban con alguien más y le mostraban aquellas fogatas, ellos decían que no veían nada. Lo raro del caso es que las tres mujeres eran las únicas que veían aquella llama. Según el folclore popular, les contaron a las muchachas que aquella era una señal de un tesoro que estaba enterrado y que solo ellas podrían verlo, ya que estaban destinadas a él. La ambición no las corrompió, pues aseguran que el mayor tesoro es la salud, el trabajo y la conciencia tranquila. También contaron que cerca de la zona y pasando el monumento, en varias ocasiones escucharon cómo un costal se arrastraba junto a ellas, y en otras tantas vieron ese costal arrastrarse o ser jalado por alguien invisible. La cueva del tiempo. Silverio era un joven talentoso, originario de Teciutlán, que pese a sus esfuerzos no conseguía trabajo ni salir adelante, aunado a que en el año de 1800 no existían muchas oportunidades laborales, económicas ni sociales. Al ver esta situación, Silverio creyó que no tendría otra alternativa más que ingresar a la cueva del tiempo, ya que las personas hablaban mucho de este lugar, pero nadie se había atrevido a ingresar, por lo que pensó en entrar en ella en busca de una mejor vida. Después de tanto pensarlo, decidió tomar unos ocotes, una cuerda, un morral y un guaje con agua, y se encaminó hacia las grutas del Cerro Ozuma. La distancia de Teciutlán a la cueva del tiempo era sumamente larga, por lo que decidió tomar un breve descanso antes de continuar su camino, ya que le habían advertido que antes de que clareara el nuevo día debía salir de la cueva, o de lo contrario, quedaría atrapado para siempre en la oscuridad. Es por esto que caminó a través de las entrañas de la cueva del tiempo, ayudado con la luz de sus ocotes, pasando por enormes salas en cuyas paredes veía extraños seres que querían asesinarlo. No obstante, continuó su camino, con el firme propósito de salir de la miseria y volverse rico. Tras largas horas caminando, se encontró con un inmenso tesoro, conformado por joyas, monedas y demás metales preciosos. Fascinado con el hallazgo, Silverio se sentó a contemplar lo que había encontrado y pensó que su problema se había resuelto. Pero había algo que no lo dejaba en paz, y es que le rondaba por la cabeza saber qué haría con todo ese dinero o qué debía llevarse y qué no. Después de tanto pensarlo, concluyó que debía llevarse cuanto más pudiera, pero que no resultara una enorme carga, ya que tenía que transportarlas hasta su casa. Ató con un lazo los objetos que se llevaría, pero el cansancio terminó por vencerlo y se quedó dormido. Cuando despertó, se percató que tenía una gruesa capa de polvo sobre su cuerpo, además de telarañas, pero no le tomó importancia y se alistó para marcharse. Emprendió el camino de vuelta y caminó por un largo tiempo, hasta que las piernas y la espalda comenzaron a dolerle. Sin desfallecer, continuó caminando hasta que al fin llegó a la entrada de la cueva del tiempo. Al asomarse, alcanzó a vislumbrar algunos jacales a la distancia, lo que le causó inquietud, ya que construcciones de ese tipo únicamente habían en Teciutlán.
Al llegar a Teciutlán, se percató que el poblado no era el mismo, por lo que decidió buscar a sus padres. Sin embargo, los pobladores le informaron que hacía años que habían fallecido. Aterrado por la noticia, trató de localizar a alguno de sus amigos y encontró a uno de ellos, pero este ya era un anciano. Al verlo, el amigo le preguntó por qué se había desaparecido por tantos años, a lo que Silverio no supo qué responder y reparó en su persona. Se vio en un espejo, percatándose que también había envejecido. Miró las joyas y se preguntó: ¿valió la pena sacrificar mi vida por esta riqueza? La leyenda de los dos tigres. De acuerdo con los pobladores más antiguos del pueblo, Tlaxpanaloya, en la época de la conquista, las milpas de maíz en proceso de maduración eran atacadas por plagas como tejones y mapaches, los cuales arrasaban con todas las siembras. Sin encontrar una forma de controlar estas plagas, comenzaron a venerar a dos tigres tallados en madera. Posterior a la conquista, estos tigres fueron llevados a la parroquia del pueblo para que la gente pudiera llevar ofrendas a estas figuras protectoras de los animales y los cultivos de los pobladores. Una vez que comenzaron a llevar aquellas ofrendas, los tigres empezaron a dar protección y se cree que ellos luchan contra los tejones y los mapaches, salvando los cultivos, donde actualmente abundan las cosechas de los productores. Hasta la fecha, ningún sacerdote que oficia misa en aquella parroquia ha tenido el valor suficiente para moverlos o quitarlos del lugar. Los nahuales de los reyes Metzontla. La leyenda señala que la mayoría de los pobladores de la comunidad Reyes Metzontla, también conocidos como Xentiles, no profesan la religión católica. Cuentan los rumores que en este lugar unas personas entran a robar ganado y que para lograr esto se convierten en perros o coyotes. De esta manera no serían descubiertos. Si llegan a ser descubiertos, entonces se convierten en guajolotes o cerdos para pasar desapercibidos. Los pobladores encuentran por las mañanas los cadáveres de aquellos animales con la misma herida en el cuello, y lo más curioso es que sin sangre. Los cuerpos son quemados porque nadie quiere alimentarse de ellos, ni siquiera los perros. Mucha gente cree que estos sucesos fueron realizados por los nahuales de aquella zona. La leyenda de la víbora blanca. En 1495, época de la llegada de los españoles, junto con los frailes que venían evangelizando, imponiendo una nueva cultura, afinaron el nombre de Chachahuantla como Ixtacuatepec. Antes de la conquista, el Ixtacuatl, víbora blanca, fue venerado por los pobladores de Ixtacuatepec, haciéndole una gran fiesta, colocando ofrendas y presentes sobre el Cuatetl, como agradecimiento de los bienes y parabienes del presente y del porvenir de este paradisíaco lugar. El Ixtaccoatl se marchó en plena fiesta de veneración. Esto sucedió en el año de 1490. El motivo fue porque los habitantes de Ixtacuatepec habían excedido la celebración, llegando a tal grado de que, en lugar de tronar cohetes, fabricaron cambras, también conocidas como las tumbas construidas por debajo de la casa. Y esto es lo que tronaron. El Ixtacuatl se espantó, salió de su nicho, se enrolló sobre el cuatetl y partió rumbo al poniente. En la actualidad no se sabe nada de ello, solo rumores de que dicha víbora fue a parar a un cerro llamado San Agustín de la Barranca en el municipio de San Agustín Mexquititlán, donde según hoy en la actualidad existe la abundancia natural que en un tiempo hubo aquí, y a partir de la partida de Ixtaccuatl, los pobladores de Ixtacuatepec le siguen venerando, con la finalidad de que regrese a aquel poblado, ya que hasta la fecha no lo ha hecho. El suceso más cercano a esta leyenda fue el día 2 de enero del 2018, cuando en las comunidades circunvecinas cayó una nevada, y en este pueblo de Chachahuantla no cayó ninguna pizca de nieve, por lo que se considera que la víbora blanca o Ixtaccoatl aún protege aquel lugar. La leyenda de Aljojuca.
Sobre la laguna de Aljojuca hay varias leyendas. La más conocida es la de una niña pastora que llevaba sus borregos a pastar cerca de una barranca. En una ocasión, uno de los borregos se perdió. La pastorcita lo buscó, pero no tuvo éxito. Por la noche el borrego regresó, pero tenía todo su hocico mojado. A la niña le llamó la atención esto, pues no había pozos ni cuerpos de agua cerca. Al día siguiente, cuando la pastorcita lo llevó a pastar, el mismo borrego volvió a desaparecer. Y en la noche regresó otra vez con el hocico mojado. Ante esto, la pastorcita decidió ponerle un cascabel al borrego para poder seguirlo. Así lo hizo. Al día siguiente, cuando empezó a alejarse, la pastorcita lo siguió gracias al ruido del cascabel. El borrego bajó hasta la barranca y comenzó a beber agua de un charco que estaba en el centro de esta. A la niña le sorprendió la existencia de este charco, pues no era época de lluvias, así que intrigada por la presencia del agua, comenzó a escarbar y a escarbar. Un pastor que pasaba cerca notó a esta pastorcita escarbando, y cuando ella tocó el charco, el agua comenzó a subir de nivel hasta inundar completamente la barranca. El suceso lo relató el pastor a las siguientes generaciones. Cuenta que la niña pastora se ahogó y que posteriormente se transformó en una sirena, gracias al agua encantada de la laguna. Los justicieros de los sapos. Mucha gente asegura que hay dos seres de ultratumba que deambulan en la zona de los sapos para darle una lección a todos aquellos parranderos que abandonan a sus familias para darse una noche de copas y diversión. El primero es un pequeño cachorro negro que cautiva a las mujeres ebrias con su tierna apariencia para después transformarse en una terrible bestia que lanza zarpazos y mordidas. La segunda es una encantadora mujer que durante la noche atrae con su belleza a varios don Juanes. Ellos intentan conquistarla, y es justo cuando van a besarla, cuando la hermosa mujer se convierte en un horrible esqueleto. Sus víctimas quedan petrificadas del susto, e incluso se dice que varios han muerto de un ataque al corazón. Una verdadera lección para aquellos infieles y borrachos. La Llorona de Tlaxco. Muchos habitantes de la Sierra Norte de Puebla aseguran escuchar sus llantos por las noches. Según la gente más vieja del lugar, al parecer, esto comenzó a escucharse por allá de 1796, y la gente testifica que la han visto deambular con sus largos vestidos blancos por la oscuridad de la noche. A esta mujer solo se le escucha llorar y gemir, no clama por sus hijos. Sin embargo, estos llantos son tan desgarradores que aterran a todos aquellos que estén cercanos al lugar. Las cuevas de Cuetzalan. En marzo de 2004, unos exploradores británicos llegaron a unas cuevas ubicadas en Cuetzalan, Puebla. Sin embargo, estos llegaron en calidad de turistas y sin pedir permiso al gobierno, realizaron una expedición hacia las cavernas. Se creía que estaban explorando la existencia de yacimientos de plutonio o uranio. Cuando el gobierno mexicano se enteró de estas expediciones, al investigar, se dio cuenta que incluso había militares infiltrados en el lugar. El gobierno mexicano le pidió una explicación al gobierno británico, que no daba declaraciones en lo absoluto. Tiempo después, el nivel del agua de las cuevas aumentó y los expedicionarios quedaron atrapados. El gobierno mexicano ofreció su ayuda para rescatarlos, pero el gobierno británico les pidió a los mexicanos que se mantuvieran alejados de la situación. Después de 11 horas, finalmente fueron rescatados. Debido a que los investigadores no declaraban nada y pedían a las autoridades mexicanas mantenerse alejadas, las mismas estaban molestas, pues ellos habían entrado ilegalmente a las cuevas sin un permiso, así que el gobierno mexicano decidió expulsarlos. Como bien se dijo, estaban explorando sin su consentimiento un lugar del territorio nacional, como si ellos fueran dueños de las cavernas.
¿Por qué el gobierno británico exploraba las cuevas y mantenía todo esto en secreto? ¿Por qué engañaron al gobierno para bajar a las cuevas como si quisieran buscar algo que no les correspondía? ¿Por qué incluso militares extranjeros estaban participando en las expediciones? A partir de esto surgieron muchísimos rumores y muchísimas leyendas. Una de ellas dice que los británicos se infiltraron de esa forma a las cuevas para verificar que, efectivamente, existían yacimientos de uranio y que no querían que el gobierno mexicano se enterara para que así pudieran extraerlo de forma ilegal, con el propósito de fabricar bombas. Otra leyenda cuenta que los investigadores encontraron 2 ataúdes de cristal que contenían cuerpos momificados de extraterrestres. Por esa razón, los militares también estuvieron involucrados. Incluso, se cree que los británicos tomaron fotografías y radiografías de los cadáveres, ya que no pudieron extraerlos de las cuevas. ¿Y tú, conoces alguna otra leyenda urbana de Puebla?